El informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo NTN 24, el canal de las Américas. En este mediodía, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Buen comienzo del fin de semana para ti, para todos nuestros televidentes que sintonizan la señal del canal de las Américas. Vamos a empezar con una tragedia que se ha registrado en Brasil. Un incendio en un hospital de Río de Janeiro ha dejado 11 personas muertas. Las llamas han destruido durante toda la noche el centro médico en el que estaban internadas más de 100 personas. Otros pacientes muy delicados fueron desalojados, tuvieron que ser llevados a otros centros asistenciales en medio de la emergencia. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas que originaron el fuego. El alcalde de la ciudad ha declarado ya 3 días de luto. Una noche de caos se vivió en el Hospital Badim de Río de Janeiro. Un incendio se registró en una de las plantas del centro médico privado. Rápidamente las llamas consumieron camillas e insumos del lugar. El personal médico intentaba evacuar a los enfermos. Sobre colchones y mantas permanecieron algunos pacientes durante horas, incluso aquellos que se encontraban en terapia intensiva y urgencias. Mucha gente queriendo até se jogar, mucha fumaça. Mucha gente quería saltar, había mucho humo, mucho. Ellos dijeron que los bomberos no habían llegado. La gente gritaba desesperadamente. Las enfermeras y los médicos trataban de sacarlos a todos, de evacuar, trabajaron muy rápido. Tras la llegada de los bomberos se logró el traslado de 90 pacientes a otros centros hospitalarios. Familiares de los enfermos llegaron al lugar aumentando el caos. Aseguraban no tener información sobre los pacientes. El humo dificultó las labores de las autoridades, por lo que 4 bomberos también necesitaron atención médica. Cuando llegué, el incendio había llegado al garaje de mi casa. Las llamas aumentaban, pero los bomberos lo controlaron rápidamente. Muchos pacientes no habían podido irse. El incendio fue controlado luego de más de 3 horas, dejando un saldo de 11 personas muertas. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas de la conflagración. El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, visitó el lugar en horas de la mañana y declaró 3 días de luto en la ciudad. El madurismo acusa a Juan Guaidó de tener vínculos con un grupo criminal que opera en Colombia conocido como Los Rastrojos. El Ministerio de Interior y Justicia del régimen ha anunciado una investigación contra el presidente interino de Venezuela tras la circulación en redes sociales de unas fotografías en las cuales aparece posando junto a 2 miembros de esta banda. Guaidó respondió, dice que él se ha tomado fotos con mucha gente y que se trata de una cortina de humo del régimen para así desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa el país. El desarrollo de esta noticia en Caracas con Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde, adelante. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ruth, Carlos, ¿cómo están? Y todos quienes sintonizan a esta hora en NTN 24. Ciertamente una investigación fue abierta por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de Juan Guaidó. Una nueva investigación, una de las ya tantas, se suma a los otros expedientes que tiene abiertos Juan Guaidó. Así lo anunció Néstor Reverol, el ministro de Interior de Nicolás Maduro, quien aseguró que estas fotos que han circulado en los últimos días son los elementos que prueban los vínculos entre Juan Guaidó y la oposición con grupos paramilitares. Escuchemos. Todos estos elementos probatorios de vinculación directa de Guaidó con los máximos líderes de esta organización paramilitar colombiana, Los Rastrojos, evidencian una vez más su asociación en todas las acciones terroristas que se planifican en Venezuela para atentar contra la estabilidad democrática y la paz. El Ejecutivo Nacional considerará todos los elementos de interés criminalístico al Ministerio Público para que se inicien las respectivas investigaciones y se haga justicia. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a estas acusaciones. Indicó que él se toma fotos con muchas personas, que es inevitable poder, que es imposible poder controlar con quién se toma fotos o con quién no. Que ciertamente las zonas fronterizas venezolanas están controladas por grupos paramilitares, pero que es muy difícil identificar quiénes son en el momento en el que uno se encuentra en la frontera. Además, también cuestionó cómo fue conseguida la foto por parte de Diosdado Cabello. Indicó que si no será él quien tiene los vínculos con este tipo de grupos. Escuchemos a Juan Guaidó. Lo que sí les puedo decir es que, como lo hice hoy, no pedimos antecedentes para tomar una foto y, de nuevo, lamentablemente, amparados por el régimen de Maduro, como lo demostraron, como si ellos no solamente, no es que se toman fotos porque nadie se las pide, no, es que ellos los reciben, los invitan al Foro de Sao Paulo,
los acobijan, los protegen, como lo hacen incluso aquí en la ciudad capital. La pregunta es: ¿quién le dio esa foto a Diosdado Cabello? ¿Quién es el que tiene entonces el vínculo? ¿Quién es que le da los vínculos? ¿Quién es el que le da entonces? ¿Quién es el que tiene el vínculo? Porque yo no tengo ni idea. El régimen hace lo que tiene que hacer, que es distraer la atención de lo central. El régimen de Maduro ampara narcomilitares, narcoparamilitares, terroristas, como lo ha dicho en todo momento. Juan Guaidó cuestionó este tipo de investigaciones, aseguró que son un nuevo formato para intentar tapar la realidad que vive el país, la crisis, y también que pues volvió a asegurar que el régimen de Nicolás Maduro proteja a estos grupos paramilitares en territorio venezolano. Indicó que lo que intentan es tapar todas estas investigaciones y tapar todos los hechos irregulares que ocurren en el país con estas nuevas investigaciones. Esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas, y con ella volvemos con ustedes al estudio. Que tengan una muy feliz tarde. Igualmente para ti, Luis, y justo a esta hora, 1:10 de la tarde, en territorio venezolano, el fiscal designado por la constituyente madurista Tarek William Saab se está refiriendo a estas fotografías, al caso que ha presentado el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y llevándolo al área penal. Hay una investigación penal contra Guaidó, dice el fiscal Tarek William Saab. Vamos a escuchar. El gobierno de Iván Duque, el presidente Iván Duque, que la entrada ilegal de Guaidó a Colombia iba a estar supervisada, protegida y totalmente armada, pues, por este grupo criminal conocido como los Rastrojos. Igualmente quiero señalar que una de las personas que aparece en la fotografía no está con una cámara fotográfica para hacer turismo, anda armado. Entonces cualquiera diría, y eso no lo sabía el ciudadano que se fotografió con él. Es decir, evidencia sobran, medios de prueba sobran al respecto. Sin embargo, yo quiero agregar ahora otro detalle que tiene que ver con Venezuela, con la justicia venezolana. En marzo de este año fue detenido en Valencia, Estado Carabobo, uno de los líderes de los Rastrojos, quien se encontraba en nuestro país de manera clandestina. Esta persona se llama Wilfrido Torres Gómez, alias Neco. Esta captura fue posible gracias a las pruebas, a la delación aportada por Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, tras su detención. Es decir, que no solamente fue la entrada ilegal, la supervisión, la custodia de los narcotraficantes de los Rastrojos en febrero para apoyar a este ciudadano Guaidó en su entrada de Venezuela a Colombia. No. Luego en marzo, según delación de Roberto Marrero, del despacho de Guaidó, se hace posible la captura de Wilfrido Torres Gómez, alias Neco, repito, uno de los líderes de la banda paramilitar, narco paramilitar conocido como los Rastrojos. Según las autoridades colombianas, en el año 2011, este hombre asumió como máximo cabecilla de los Rastrojos, manejando el negocio ilícito del contrabando de gasolina y ordenando extorsiones, así como coordinación de envíos de drogas a la zona de la frontera. Este sujeto que está hoy detenido en Venezuela por haber cometido estos delitos y que guarda, según, repito, pruebas aportadas por Roberto Marrero, relación con este equipo del ciudadano Guaidó. Por lo tanto, pudiéramos concluir como hipótesis central que las fotos de estos criminales con el ciudadano Guaidó confirman la hipótesis de que él y su entorno mantienen relación con estos grupos criminales. Por lo tanto, ya para terminar, hemos comisionado al fiscal 27 Nacional contra las drogas para que realice la investigación correspondiente y determine los nexos de estos narcos paramilitares con organizaciones y personas que hacen vida en el país, incluyendo al ciudadano Guaidó. Muchas gracias. La foto, por favor. Bueno, ahí estaban las declaraciones del fiscal del régimen de Nicolás Maduro. William Saab argumentaba las pruebas que tendría el régimen
para sustentar esta investigación que se ha abierto en contra del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a propósito de estas fotografías que están circulando en redes sociales, unas fotografías en las cuales aparece posando junto a 2 miembros de la banda criminal Los Rastrojos. Revisamos otros temas. En Colombia no cesa la ofensiva contra los grupos criminales. Alias Alonso, integrante de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país, ha sido abatido en un operativo del ejército. El guerrillero era el supuesto responsable de una masacre en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país, en la que fue asesinada la candidata a una alcaldía. Se trata de Karina García, quien murió junto a otras 5 personas. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Carlos Andrés Gómez. Adelante, Carlos. Así es, compañeros, los saludo desde Popayán. Justamente aquí el presidente de la República, Iván Duque, confirmó el que sería el golpe más contundente contra las disidencias de las FARC en esta región del país. La tarde del jueves, en combates en el municipio de Morales, fue muerto el que sería un jefe de esta fracción disidente de las FARC que opera en esa zona. Alias Alonso murió junto a 2 de sus hombres del esquema de seguridad. Los hechos ocurrieron al interior de un resguardo indígena, se llama Honduras, y el sitio exacto donde ocurrió el combate, donde se presentaron estos fuertes enfrentamientos, fue la vereda Chorrera Blanca. En estos momentos hay operativos en la zona, hay información que manifiesta que habría otros guerrilleros, otros disidentes heridos, y por eso en estos momentos continúan las acciones armadas en la zona. El presidente de la República confirmó que alias Alonso sería uno de los responsables del ataque contra la candidata a la alcaldía de Suárez y su masacre hace algunos días. Cayó alias Alonso, el jefe, el líder de esas estructuras criminales al cual le reportaban Majin Buu y también alias Marlon. Según el informe de inteligencia militar, alias Alonso trabajaba de manera mancomunada con alias Majin Buu y alias Marlon, los cabecillas de las fracciones disidentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. El gobierno nacional ha ofrecido una recompensa de 1.000 millones de pesos para quienes conduzcan a la captura de estos 2 jefes de las disidencias de las FARC en el suroccidente de Colombia. La información que tenemos, vuelvo con ustedes a estudio. Vamos a agradecer este reporte desde Popayán. Alias Alonso estaba bajo las órdenes de alias Gentil Duarte, jefe de las disidencias de la FARC. De acuerdo con las investigaciones, el guerrillero, el abatido, había llegado al departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, hace 4 meses. José Hernán Ruiz Abogal, alias Alonso, perteneció al bloque sur de las FARC y llegó a ser uno de los hombres más cercanos a alias Gentil Duarte, jefe de las bandas disidentes. Estaba señalado de cometer extorsiones y de reorganizar al grupo ilegal en el Caquetá. Tenía, según inteligencia, el encargo de sus jefes de controlar el negocio del narcotráfico en la zona pacífica, en disputa entre alias Majin Buu y otros grupos disidentes. Además, fue enviado por la misma organización criminal para ejecutar ataques contra civiles. Alias Alonso es señalado por las autoridades como autor intelectual de la masacre de la candidata Karina García, su mamá y 4 personas más hace 2 semanas en Suárez, Cauca. Interceptaciones de comunicaciones identificaron que por órdenes suyas se había realizado días antes una reunión con los aspirantes a la alcaldía de Suárez. Las autoridades lo buscaban por ataques a bases militares y estaciones de policía que causaron la muerte de varios uniformados. La crisis en Venezuela ha sido por primera vez uno de los temas en el debate de los precandidatos demócratas. Durante este debate en Houston, los aspirantes a la Casa Blanca fueron cuestionados sobre la crisis política y humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro. La senadora Elizabeth Warren afirmó que bajo su mando Estados Unidos no intervendría militarmente en territorio venezolano. Yasmín López, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, desde Houston tiene las declaraciones. Yasmín, buena tarde. En el tercer debate presidencial de Estados Unidos que se llevó a cabo anoche aquí en Houston, Texas, Venezuela fue uno de los temas de los que hablaron los precandidatos durante y después del debate. Elizabeth Warren se mostró a favor de otorgar beneficios migratorios a la comunidad de venezolanos en Estados Unidos y recalcó que una intervención internacional podría causar más daño a la crisis en Venezuela. Esto fue lo que respondió la precandidata a La Voz de América.
No vamos a hacer una intervención militar y Donald Trump no debe amenazar con hacerlo. Debemos pensar en un alivio humanitario. Debemos conceder un estatus de protección temporal para la gente de Venezuela que necesita protección aquí en Estados Unidos de América. Y este es otro ejemplo de por qué debemos trabajar con nuestros aliados alrededor del mundo. En cambio, lo que ha hecho Donald Trump es ir por su cuenta y ha empujado a Venezuela más cerca de Rusia. Por su parte, el precandidato Beto O'Rourke también le contó a La Voz de América cuál es su postura sobre Venezuela. Lo primero que hacemos es asegurarnos de que la gente de Venezuela esté bien. Eso significa extender el beneficio del estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos que no tienen dónde más ir. Luego, trabajamos en conjunto con otros actores regionales, incluyendo México y otros países de Centroamérica y América Latina, asegurándonos que tenemos una respuesta ordenada a la crisis humanitaria que allí se enfrenta y que ayudamos con una transferencia pacífica del poder. Otros precandidatos también se refirieron al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, entre ellos el precandidato Julián Castro, quien lo calificó como un dictador, mientras Bernie Sanders se refirió a él como un tirano y cruel. Para muchos, la mención sobre Venezuela es sorpresiva, dado que en los pasados debates no se habló ni siquiera sobre Latinoamérica. Desde Houston, Texas, Yasmín López, Voz de América para NTN 24. Gracias por ese reporte. En un discurso desde la ciudad de Baltimore, el presidente Donald Trump ha atacado a algunos de los postulantes del Partido Demócrata. Durante su intervención, el republicano se ha burlado abiertamente de Bernie Sanders y de Joe Biden. Además, ha criticado a Pete Buttigieg porque, según Trump, no está lo suficientemente preparado para llegar a la oficina Oval. El mandatario ha sido también contundente al decir que Estados Unidos se enfrenta a dos caminos en tiempos en los que, según él, el socialismo acecha a la nación. Con el sombrío espectro del socialismo descendiendo sobre el Partido Demócrata, depende de todos nosotros asegurar la supervivencia de la libertad estadounidense. Tenemos una tarea muy grande. No olviden que la gente dice que van aquí o allá, pero lo más importante es no ir por la izquierda. Es muy difícil vencer a un socialista cuando tienes un país muy rico. Los estadounidenses deben elegir entre dos visiones fundamentalmente diferentes que definirán a nuestra nación para muchas generaciones venideras. Más de 130 demócratas en el Congreso han firmado para que el gobierno de Bernie Sanders se haga cargo de la atención médica. Primera pausa aquí en el informativo de NTN 24. Twitter ha bloqueado varias cuentas ligadas al régimen de Cuba, entre ellas el perfil de Raúl Castro y de algunos medios de comunicación oficialistas de la isla. Según esta red social, las cuentas han sido suspendidas porque violaron las políticas de su uso. Específicamente se la señala de interactuar entre sí para inflar o manipular la importancia de tweets o cuentas específicas. La compañía aseguró que la decisión puede ser apelada. Y una semana después del devastador paso de Dorian por el Atlántico, se eleva una nueva alerta. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advierte sobre la posible formación de una nueva tormenta tropical en el área de las Bahamas. Se trata de Humberto, una depresión tropical que podría tomar fuerza este fin de semana. Los avisos y advertencias de tormenta tropical están vigentes para el norte de las Bahamas y algunas zonas de la costa de Florida. El paso de Dorian por el archipiélago de las Bahamas en nivel 5 deja hasta el momento 50 muertos y 1.300 desaparecidos, según ha reportado el gobierno local. Otro migrante ha muerto bajo la custodia de las autoridades en Estados Unidos. La Oficina de Migración y Control de Aduanas ha confirmado el fallecimiento de Roberto Rodríguez, un mexicano, 37 años de edad, quien permanecía en una cárcel de Illinois a la espera de su deportación. Según el reporte médico que fue publicado por ICE, Rodríguez presentó un hematoma subdural. El Consulado General de México en Chicago ha informado que este hombre murió el pasado martes y que se adelanta la documentación para el traslado del cuerpo a territorio mexicano. Llamar la atención sobre la intimidación a los niños en condición de discapacidad es el argumento detrás de una hazaña deportiva lograda en los Estados Unidos por el cardiólogo colombiano Juan Gabriel Acosta. Nadando, justamente le ha dado la vuelta completa a la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
Con ello, busca recolectar fondos que van a ser destinados a una fundación que lucha contra el acoso escolar en Colombia. La noticia enseguida con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Hola Ruth, Carlos, televidentes del canal de Las Américas. Una historia de profundo dolor personal y familiar es el motor principal detrás de esta buena causa. El cardiólogo hispano de origen colombiano Juan Gabriel Acosta tiene 2 sobrinos que han sido diagnosticados con autismo y por cuenta de esta discapacidad han sido víctimas esos niños de acoso, de intimidación en su centro escolar. Profundamente conmovido por esta situación, el doctor Acosta decidió hacer algo para demostrarle a sus 2 sobrinos que el mundo puede ser diferente para ellos. Es ahí en donde empezó a prepararse físicamente y empezar a luchar para cumplir retos o hazañas a nivel deportivo. Y justo en las últimas horas ha cumplido parte de ese propósito. Ha logrado darle la vuelta entera a la isla de Manhattan nadando. Un triunfo que ha sido certificado y además es una victoria a través de la cual él busca movilizar la atención de la opinión pública sobre los riesgos del matoneo escolar y a través de ello también recolectar fondos para una buena causa, organizar un torneo de natación para niños con discapacidad en territorio colombiano. Hablamos con él sobre lo que significa esta hazaña deportiva. Vean. Mi sobrino tiene un grado de autismo leve, entonces es suficientemente inteligente para percibir que él es diferente y las demás personas también lo perciben como diferente. Y en Colombia en este momento desafortunadamente no hay mucha información al respecto y hay mucha predisposición al bullying de estos niños que son diferentes. Es muy difícil para él sentirse querido, amado, respetado, valorado y encontrar también ese amor propio, ¿no? Y de hecho el niño ha requerido atención médica por esto y está pasando una fase un poco difícil. Entonces, claro, yo quería hacer algo para mostrarle que podemos cumplir nuestros sueños y para ponerlo a él un poco que sea el centro de atención, ¿no? A él le encanta nadar, vamos a organizar un campeonato de natación en el pueblo donde nací para niños con discapacidad. El doctor Acosta, quienes ustedes acaban de escuchar, en el año 2015 ya había cruzado el estrecho de Gibraltar. Lo que ha sucedido en las últimas horas es su segunda gran hazaña en materia deportiva y próximamente espera cruzar incluso el Canal de la Mancha con su objetivo siempre enfrente, convencer a sus sobrinos de que el mundo para ellos puede ser diferente y seguir llamando la atención sobre los riesgos del matoneo escolar. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por esta historia desde Nueva York. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias. Las fuertes lluvias en el suroeste de España dejan ya 3 muertos. Las autoridades reportan que hay líneas férreas, carreteras y aeropuertos cerrados por las inundaciones causadas por estas fuertes precipitaciones. Así es, las intensas lluvias han sido ocasionadas por un fenómeno meteorológico popularmente conocido como gota fría. Hay alerta en las zonas de la comunidad de Valencia, de Murcia y Almería. Noticia en desarrollo desde España con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid, amigos televidentes. La costa mediterránea española sufre los estragos de la gota fría, una de las más intensas registradas en este país en los últimos años. Hasta ahora, lamentablemente, ya son 3 las personas fallecidas. En España, la gota fría se está haciendo notar. Por lo menos ya hay 3 personas fallecidas, cientos de millones de euros en daños materiales debido a las inundaciones que se han presentado en distintas regiones del país. Más de 85 carreteras han tenido que ser cortadas y varios vuelos tuvieron que suspenderse, pues las pistas estaban completamente inundadas. Las lluvias también han provocado que miles de estudiantes se queden en sus casas. Hasta ahora son 7 las provincias en alerta roja, lo que ha obligado a pedir la colaboración de la Unidad Militar de Emergencia para ayudar en los rescates y evacuaciones. Bueno, hemos tenido registros importantes, pues, se han superado los 300 milímetros en 12 horas en zonas de Valencia y Alicante, pero luego también, por ejemplo, esta madrugada hemos tenido precipitaciones no solo muy persistentes, sino también han sido localmente torrenciales en zonas como San Javier,
que se han alcanzado 105 milímetros en una hora, o en el mismo aeropuerto también de Almería, que se han alcanzado 60 milímetros en una hora, que ya se considera torrencial a partir de 60. Más de 600 personas han tenido que ser evacuadas. Algunas inclusive permanecieron la noche en sus vehículos, pues no podían seguir avanzando debido al cierre de las vías. Estamos incomunicados desde esta mañana, desde que ha llegado la tormenta, y se han negado todas las calles, que parecía un río, jamás se había visto eso. Esta mañana hemos venido a trabajar y ha empezado a llover, a las 11:30 nos han dicho que no podíamos ir, pero claro, las carreteras estaban cortadas y no había manera de salir de aquí del polígono. Varias autoridades locales están solicitando al gobierno central la declaración de zona catastrófica para así poder recibir recursos que permitan enfrentar los daños ocasionados por la gota fría. Lo dicho, amigos televidentes, y según los datos que registra la Agencia Estatal de Meteorología, estas lluvias estarán presentes en España por lo menos hasta mediados de la próxima semana. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y seguimos. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, recibió una calurosa bienvenida en la pequeña ciudad de Doncaster. El líder conservador apareció de manera sorpresiva en el mercado central. Allí compartió durante varios minutos con los residentes. Los ciudadanos lo saludaron y aprovecharon su visita para tomarse fotografías con él. Sin embargo, el momento más tenso del recorrido tuvo lugar cuando un hombre se indignó por la presencia del premier. Le dijo que no debería visitar la ciudad y ha cuestionado su intención de retirar al Reino Unido de la Unión Europea. Colapso en París. Una huelga masiva de transporte público mantiene en caos a la capital de Francia. Conductores y operadores han iniciado esta protesta en rechazo a la reforma de pensiones. La medida ha paralizado 10 líneas de metro, 4 funcionan de manera parcial, solo 2 están operando con normalidad, hecho que ha obligado a los ciudadanos a buscar otras alternativas para movilizarse. Esta es la primera de una larga serie de movilizaciones ya programada contra la reforma de las pensiones promovida por el gobierno de Emmanuel Macron. El próximo lunes están convocados a un paro colectivo los médicos, enfermeras, pilotos y personal de cabina de los aviones. Inusual protesta durante el inicio de la Semana de la Moda en Londres. Grupos ambientalistas vertieron líquido negro sobre sus cuerpos en señal de protesta contra la industria del cuero. Los activistas señalan que la marroquinería es responsable de causar toneladas de desechos peligrosos para el medio ambiente. El Papa Francisco va a visitar Asia, según lo ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano. El sumo pontífice estará en Japón y Tailandia entre el 20 y 26 de noviembre. En el país del sol naciente, Francisco va a visitar Hiroshima, Nagasaki también. Ahí va a reiterar sus advertencias contra el peligro de una guerra nuclear. Este es un viaje inédito para el pontífice. Desde hace casi 4 décadas un papa no viaja a estos países del continente asiático. Antes de cerrar, homenaje a la cultura mexicana, la compañía de juguetes Mattel ha lanzado oficialmente la Barbie del Día de los Muertos. Así es, esta muñeca de colección que va a costar alrededor de $75 celebra la tradición o la tradicional fecha en la que los mexicanos honran a sus seres queridos fallecidos. Esta es la Barbie Katrina. La icónica muñeca estrenó el jueves una edición inspirada en la popular fiesta mexicana del Día de los Muertos y en el famoso personaje creado por el caricaturista José Guadalupe Posada en 1912. Es un honor para el país que se fijen en las tradiciones mexicanas para sacar una muñeca, que además pues es una muñeca realmente hermosa. El precio de la Barbie Día de Muertos ronda los $87. Es la tercera muñeca inspirada en mujeres mexicanas, tras las ediciones dedicadas a la célebre pintora Frida Kahlo y a la golfista Lorena Ochoa, estrenadas en marzo. La figura alusiva a Kahlo no pudo venderse en México porque la familia directa de la pintora no estuvo conforme con la imagen, al considerar que la estética plasmada en la figura no correspondía con la de la artista. Esta nueva muñeca también ha despertado polémica entre un sector que considera que se trata de un caso de apropiación cultural, que monetiza tradiciones ancestrales. Este viernes 13 de septiembre es especial porque habrá luna llena y no una luna llena cualquiera. Se trata de la luna de la cosecha que ocurre alrededor del equinoccio de otoño. La apariencia de estas lunas, más grande de lo habitual
y de una tonalidad dorada, amarillenta o rojiza, es el resultado de su posición cercana al horizonte. Esto, según los expertos, que va a ser un fenómeno astronómico que usted no se puede perder. Bueno, deseándoles a todos un buen fin de semana. Ya comienza en este viernes, por supuesto, en sintonía del canal de las Américas de NTN 24 para estar bien informados. Los invitamos a que sigan todas las noticias a través del Twitter, @NTN24 y su ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.